El incienso ascendía como una columna de plata hacia el velo impenetrable del lugar santísimo, mientras el silencio en el templo de Jerusalén se volvía tan denso que podía sentirse el peso de los siglos sobre los hombros de un solo hombre. Allí, en el corazón del santuario, bajo el reinado de Herodes, un hombre cuya barba era blanca como la lana pura y cuyos ojos cargaban la fatiga de una esperanza largamente marchita, sostenía el incensario de oro. Zacarías, hijo de Berequías, de la clase de Abías, no era solo un sacerdote, era el vestigio de una promesa que el tiempo parecía haber devorado. Afuera, la multitud aguardaba en oración, un mar de almas buscando el consuelo de Israel. Pero dentro, en el espacio sagrado donde la luz de la menorá bailaba contra las paredes de cedro y oro, el tiempo se detuvo. El aire se cargó de una electricidad divina, un pavor sagrado que erizó la piel del anciano, porque tras 400 años de silencio profético, el cielo estaba a punto de rasgarse. No era un día cualquiera en el calendario de la redención. La suerte, dirigida por la mano invisible del Todopoderoso, había caído sobre él, un honor que un sacerdote recibía quizás una vez en su vida, y Zacarías sabía que sus pasos sobre el suelo sagrado eran el eco de una genealogía que se remontaba hasta Aarón. Sin embargo, su corazón, aunque fiel y meticuloso en la ley, guardaba una cicatriz profunda que ni los años ni el servicio habían logrado borrar. Él y su esposa Elisabet eran justos delante de Dios, caminando irreprensibles en todos los mandamientos, pero la justicia no los había librado de la amargura del vientre seco. En la cultura de su tiempo, la esterilidad no era solo una pena biológica, sino un estigma social, un susurro cruel que sugería que la bendición divina les había sido esquiva. Eran ya avanzados en días, 2 robles azotados por el invierno, cuyas ramas nunca habían conocido el brote de un hijo. Aquella tarde, mientras el humo del sacrificio subía al trono de la majestad, Zacarías no pedía por sí mismo. Ya era demasiado tarde para milagros domésticos, pensaba, sino por la redención de su pueblo oprimido bajo el águila romana. De pronto, a la derecha del altar del incienso, una figura emergió de la nada, bañada en una gloria que no procedía de las lámparas de aceite ni del reflejo del oro. No era un hombre, ni una sombra proyectada por la luz vacilante. Era Gabriel, el que asiste ante la presencia de Dios. El terror golpeó a Zacarías como un mazo físico. Sus rodillas flaquearon y el aliento se le escapó del pecho. Es la reacción natural de la carne ante lo eterno. El pavor que sintieron los profetas de antaño cuando el velo entre los mundos se hacía delgado. Pero la voz del mensajero no traía juicio, sino el estruendo de la gracia. «No temas, Zacarías», dijo el ángel, y su voz resonó con la autoridad de los siglos, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? ¿La de ese momento por la libertad de Israel, o la que él y Elisabet habían susurrado entre lágrimas en la penumbra de su hogar décadas atrás, cuando aún tenían fuerzas para soñar con una cuna? El cielo, al parecer, tiene una memoria que el hombre no posee, y las oraciones no caducan ante el trono de Dios. El anuncio fue un despliegue de fuego profético que sacudió los cimientos del entendimiento humano. Su esposa, Elisabet, daría a luz un hijo, y su nombre sería Juan. No sería un niño común, sería grande delante del Señor, no bebería vino ni sidra, y sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Gabriel describió un destino que recordaba a los antiguos nazareos, un precursor con el espíritu y el poder de Elías, aquel que volvería los corazones de los padres a los hijos y prepararía al pueblo para la llegada del Mesías esperado. La noticia era demasiado vasta para la mente de un hombre que se había acostumbrado a la resignación,
La fe de Zacarías, que había resistido la prueba de la observancia ritual durante décadas, flaqueó ante la magnitud de la imposibilidad biológica. ¿En qué conoceré esto?, preguntó con la voz quebrada por la incredulidad, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En ese momento, Zacarías cometió el error de mirar su propio cuerpo marchito en lugar de mirar al Dios que creó el universo de la nada. En ese instante, la atmósfera del templo se tornó severa. La duda, en presencia de la gloria manifiesta, tiene consecuencias que trascienden lo físico. El ángel, cuya sola presencia era un milagro, se identificó con una solemnidad aterradora. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Por haber cuestionado la palabra que se cumpliría a su tiempo, el juicio cayó sobre la lengua del sacerdote. El silencio de Dios hacia su pueblo durante 4 siglos se encarnaría ahora en el silencio personal de Zacarías. Se quedó mudo, incapaz de articular palabra, atrapado en un mundo de gestos y pensamientos, mientras el milagro comenzaba a gestarse en lo invisible. Cuando finalmente salió al atrio, la multitud notó su palidez y su incapacidad para pronunciar la bendición sacerdotal. No hubo palabras, solo el asombro reflejado en sus ojos. Había visto una visión. El hombre que entró para hablar con Dios salió cargando el peso de un secreto divino que solo el tiempo podría revelar. Los meses siguientes fueron una danza de misterio y asombro en las montañas de Judá. Elisabet, sintiendo la vida agitarse en sus entrañas antes estériles, se recluyó en un retiro de adoración, bendiciendo al Señor que finalmente había decidido quitar su afrenta entre los hombres. Zacarías, sumido en su silencio forzado, tuvo tiempo para meditar como nunca antes. Sus manos, antes ocupadas en los ritos, ahora acariciaban el vientre creciente de su esposa en un silencio lleno de significado. Cada patada del niño era una reprimenda a su duda y una sinfonía de esperanza. El silencio no fue un castigo, sino un santuario donde su fe se reconstruyó ladrillo a ladrillo. Cuando su parienta María llegó desde Nazaret, cargando en su propio seno al Verbo hecho carne, Zacarías observó cómo el niño en el vientre de Elisabet saltaba de alegría. Él, el sacerdote mudo, comprendió en ese instante que su hijo sería la voz que clama en el desierto, el heraldo de la luz del mundo. Llegó el día del nacimiento y con él la confrontación inevitable con la tradición y las expectativas humanas. El 8º día, durante la circuncisión, los vecinos y parientes daban por sentado que el niño se llamaría Zacarías, honrando el linaje y el nombre de su padre. El nombre era una herencia, una identidad que lo anclaba al pasado. Pero Elisabet, firme en la revelación que su esposo le había comunicado por escrito, sentenció con voz clara: no, se llamará Juan. La confusión reinó en la habitación. No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre, protestaron, buscando la autoridad masculina. Recurrieron al padre mudo, pidiéndole por señas que decidiera el destino del niño. Zacarías pidió una tablilla de madera. Con mano firme y corazón rendido, no escribió una sugerencia ni una pregunta, sino un decreto. Juan es su nombre. En ese acto de obediencia radical, de renuncia al ego y de aceptación total del plan divino, las cadenas invisibles que ataban su lengua se rompieron. De repente, la boca de Zacarías se abrió y su lengua se desató. No salió de él un quejido, ni una queja por los meses de mudez, ni una explicación lógica a los presentes. De su alma brotó un himno que ha resonado a través de las eras, el Benedictus. Lleno del Espíritu Santo, el anciano sacerdote se convirtió en el primer profeta de la nueva era. Su voz, ahora fortalecida por el desierto del silencio, proclamó que Dios había visitado y redimido a su pueblo, levantando un cuerno de salvación en la casa de David.
miró a su pequeño hijo, esa promesa de carne y hueso que dormía en sus brazos, y le habló al futuro con una unción que hizo temblar las montañas de Judea. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Fue un momento de trascendencia absoluta. Un padre entregando a su hijo a una causa más grande que la vida misma, reconociendo que la luz de la aurora estaba a punto de disipar las sombras de la muerte para siempre. Zacarías entendió que su hijo no le pertenecía a él, sino a la historia de la salvación. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, viviendo en los desiertos, mientras Zacarías, en la quietud de su vejez, contemplaba el cumplimiento de lo imposible. La historia de Zacarías nos revela que el silencio de Dios no es su ausencia, sino su preparación para un estruendo de gloria que cambiará el curso de la humanidad. El hombre que entró al templo con dudas salió como el heraldo de una nueva esperanza, recordándonos que ninguna palabra de Dios caerá jamás a tierra sin haber cumplido su propósito. La historia de Zacarías es un recordatorio poderoso de que Dios escucha incluso las oraciones que nosotros mismos ya hemos olvidado. Su mudez fue el preludio de un canto de victoria. ¿Alguna vez has sentido que tu voz se apaga en medio de la espera o que tus sueños han llegado demasiado tarde? ¿Qué parte de esta transformación te inspira más para confiar en lo imposible? Me encantaría saber qué piensas. Por favor, deja un comentario compartiendo tu reflexión o cómo esta historia ha resonado en tu vida hoy.